Ya con usted el mensaje de hoy con el predicador José Luis Mañón. Adoramos su nombre, proclamamos su grandeza, santo es su nombre. Dios bendiga la vida de todos nuestros hermanos. En el mensaje de hoy, tomado del Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versos del 21 al 26. Mientras estaban reunidos en Galilea, Jesús le dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y al tercer día resucitará. Y ellos quedaron muy apenados. Al llegar a Cafarnaúm, los cobradores de impuestos del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿el maestro de ustedes no paga el impuesto? Sí, lo paga, respondió. Cuando Pedro llegó a la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes perciben los impuestos y las tasas los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y como Pedro respondió: de los extraños, Jesús le dijo: eso quiere decir que los hijos están exentos. Sin embargo, para no escandalizar a esta gente, ve al lago, echa el anzuelo, toma el primer pez que salga y ábrele la boca. Encontrarás en ella una moneda de plata. Tómala y paga por mí y por ti. Oh, gloria al nombre de Jesús. Exaltamos su nombre, proclamamos su grandeza, santo es su nombre. Mis hermanos, en este mensaje preciosísimo, maravilloso, como son los mensajes de Jesucristo. Pero primero nos ponemos en las manos ante el glorioso, ante el precioso Espíritu Santo. Paséate, Espíritu Santo, derramando tu gracia, derramando tu misericordia. Ven, Espíritu Santo, envía tus frutos, envía tus dones, envía tus carismas y sabiduría y discernimiento para que podamos comprender el mensaje de hoy. Amén. Mis hermanos, en el mensaje de hoy lo podemos titular: la manifestación del poder de Jesús. Ay, santo. Mis hermanos, prestarle atención a este mensaje de hoy con sus profundidades. Mientras estaban reunidos en Galilea, Jesús le dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y al tercer día resucitará. Escuche bien, al tercer día resucitará. Ay, santo. Y ellos se quedaron muy apenados.
Se quedaron apenados, mis hermanos, porque se le iba el maestro. Se le iba la persona el cual ellos estaban confiados. Y si se le va el maestro, se le va las seguridades. Igual que muchas personas, pero en otro ámbito terrenal, que ponen sus seguridades en el dinero, en la vanidad de este mundo, cuando le quitan todo, o caen en una desgracia, como dicen, económicamente, o ante la justicia, entonces se ve solo. Viene la pena, viene la tristeza, porque su seguridad era el dinero. Al llegar a Cafarnaúm, los cobradores de impuestos, ay santo, del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron. Ay, cuando hablan de cobradores de impuestos, que la gente está cansada de tantos impuestos. Dito sea el nombre de Jesús. Que soy de lo que digo que los impuestos debería cobrarse, pero un impuesto al año. Porque si los impuestos se tomaran para lo que debería de ser, pero muchas veces se desvía esos fondos y se van para otras cosas. Pero si se toman para hacer obras sociales y rendir cuenta de esos impuestos, pues no tiene ningún problema. Pero muchas veces la gente cree que no paga impuestos. Cuando usted compra y va al supermercado, usted paga impuestos. Paga la luz, paga el teléfono, paga todo. Usted paga impuestos por cada cosa. Sin embargo, escuchen bien. Oigan la pregunta capciosa que le hacen. El maestro de ustedes no paga el impuesto. Oigan bien, ¿por qué no le dijo el maestro de ustedes paga el impuesto? Muchas veces, mis hermanos, se colocan palabras, preguntas capciosas, gancho, incluso en encuestas, sobre todo en este tiempo con relación al aborto, que está en el tapete de la República Dominicana y en otros lugares, para que desviar la atención. Y a veces hay personas que dicen, mira, yo contesté una pregunta que no quería hacerla, pero fue como la hicieron la pregunta. Esta es una forma, mis hermanos, que nosotros los cristianos tenemos que estar muy atentos de no caer en esos ganchos. Porque miren qué gancho. Fíjense que los fariseos, los maestros de la ley, siempre preguntaban, no era que por si él estaba al día, Jesucristo, con su pago de los impuestos, sino para ver si caía en un gancho. Por eso le preguntan, el maestro de ustedes no paga el impuesto, no paga el impuesto. Y Pedro le respondió, sí, lo paga. Ay, santo. Mis hermanos, Jesús manda a Pedro a pagar el impuesto. Dito sea el nombre de Jesús. Pero ¿por qué es que Pedro y Jesús tenían que pagar estos 2 dracmas? Bueno, este era un impuesto, mis hermanos, que tenía que pagar cada año los varones judíos mayores de 20 años. Y el dinero recaudado servía para el sostenimiento de la casa de Dios. Ay, santo. El cobro de este impuesto se remonta en el cumplimiento de la palabra de Dios. Busque Éxodo capítulo 30, verso del 11 al 14, donde dice, habló también Yahvé a Moisés, diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Yahvé el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad, cuando los haya contado. Esto dará todo aquel que sea contado medio siglo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Yahvé. Todo el que sea contado de 20 años hacia arriba dará la ofrenda a Yahvé. Ay, santo. Mis hermanos, este era un impuesto en el que se estaba cobrando a Pedro y a Jesús.
medio ciclo, expresado en dinero del tiempo de Jesús, era equivalente a 2 dracmas. Jesús explicó a Pedro que los miembros de la familia real están exentos del pago de impuestos, es decir, los que son de un país, los que son de un lugar, usted es ciudadano de un lugar y es parte de ahí, de los beneficios que hay ahí, usted puede gozar de eso. Cuando entra un extranjero, eso paga en esos impuestos. Fíjense, cuando usted visita ciertos lugares, le pregunta que si usted es extranjero o usted de ese lugar. Si usted es extranjero, tiene que pagarle el impuesto. Ay, santo. Un ejemplo para que puedan entenderlo. Así, Jesús, el Hijo de Dios, no tenía la obligación de pagar para el sostenimiento de la casa de Dios. Sin embargo, escuchen bien el ejemplo que da Jesús para evitar la ofensa, para evitar críticas, murmuraciones y para que provocar cierto escándalo, cosa que no le estaba permitido a él, porque él era parte, ciudadano, no era extranjero. Dito sea el nombre de Jesús. Jesús no tenía el dinero para pagar, ni tampoco Pedro. Gran dilema para los que piensan que Jesús, sus seguidores, eran ricos. Porque la persona cree que muchos se hacen ricos con la fe, y eso usted lo ha visto. Sin embargo, el que está en esto de corazón no busca ese fin de dinero. Y eso lo vemos en Pedro y en Jesús. Jesús, por tanto, mandó, oigan bien, a Pedro a pescar. Y oiga lo que le dice el mandato, porque tenemos que ser obedientes, mis hermanos, ante Jesús, ante su palabra. Tenemos que escuchar su voz. Él le dice, el primer pez que muerda, que pique el anzuelo, tendría en su boca un estatero, es decir, una moneda equivalente a 4 dracmas, cantidad exacta para pagar el impuesto de Jesús y Pedro. ¡Ay, santo! Mis hermanos, esto es impresionante. La manifestación del poder de Jesús sobre la naturaleza y de la omnisciencia de Jesús. ¿Usted sabe lo que significa esto? La facultad de Dios. Por eso vemos que muchos hermanos, yo le digo, no limite a Dios. El poder de Dios es extraordinario, no un poder aplastante, no. El poder de Dios está en el amor, está en su generosidad, está en el perdón, está en su gracia. Pero también, si usted ha escuchado esta frase, los hijos de Dios no mendigan. Y Dios es el dueño del oro y de la plata. Para muchas personas que se preocupan por su situación económica y financiera. Si vamos a Jesús, si vamos a Dios y le pedimos con fe, Dios nos va a ayudar. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesús sabía, escuchen bien, que en el fondo del mar de Galilea había una moneda y ordenó a ese pez que se coma la moneda, cosa que no es común que lo haga un pez, y usted lo sabe, un pez no anda comiendo moneda, y la guarda en su boca, luego que espere el anzuelo de Pedro, ay santo, y tan pronto lo vea, lo muerda, dito sea el nombre de Jesús. El pez obedeció sin titubear, y eso proveyó el dinero que necesitaba Jesús y Pedro para cumplir con sus deberes sociales. Dito sea el nombre de Jesús. ¿Qué nos enseña esto, mis hermanos? En que nosotros tenemos que tener confianza en Jesús. Que a pesar de que nosotros sí podemos pagar los impuestos, y mucha se paga religiosamente, ustedes lo saben, bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros esto? Que no nos podemos desesperar.
Jesús manda a Pedro a pagar el impuesto por ambos para no escandalizar a los cobradores. Alabado sea el nombre de Jesús. Jesús no deja solo a Pedro, ni te va a dejar a ti y a mí pasando vergüenza. Le pide que eche el anzuelo, pero la pesca no es lo importante, sino lo que Dios pone en la pesca. El Señor multiplica los frutos de nuestros esfuerzos. Basta que hagamos lo mejor que podamos, mis hermanos, y dejemos el resto en sus manos. Porque a veces veo mucha gente angustiada, cansada, ansiosa, buscando dinero de cualquier forma, de cualquier manera. Y esto es un gancho, porque el enemigo, escuchen bien, sabe la ansiedad que tienen muchas personas y la necesidad. Y entra en el juego lo que se llama la corrupción y ciertas cosas. La vida fácil, la vida a través de la prostitución, a través de muchos medios que se consigue el dinero, que el enemigo le dice, ven que te voy a hacer rico. Entonces entran en ese juego. Ahora, cuando nosotros confiamos en el Señor, fruto de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, Él va a multiplicar. Entonces, ve imaginándote la profundidad que tiene Dios, dónde sabe lo que tú necesitas, cuánto tú necesitas. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo recuerdo, hermano, bendito sea el nombre de Jesús, que una vez me vi hace un tiempo bien apretado, hace muchos años, y recuerdo que me faltaban 5,000 pesos. Y fui donde una persona para que me prestara esos 5,000 pesos, que en ese tiempo era mucho dinero. Y esa persona me dijo que no, yo sabiendo que tenía, porque era una persona que manejaba el dinero. Sin embargo, yo me fui un poco cabizbajo, pero confiado en Dios. No, tranquilo, no hay problema. Resulta, alabado sea el nombre de Jesús, llegando a mi casa, recibo esa llamada de un amigo que siempre le hacía un favores gratuitos, sin ningún tipo de interés, y él me dice, oye fulano, yo te tengo un chequecito de 5,000 pesos. Ay, santo. Oigan bien, hermanos y hermanas, lo mismo que pasó con el anzuelo y la moneda y el pez. Lo que tenían que pagar, mis hermanos, tanto Pedro como Jesús. Este hermano me dice, te tengo 5,000 pesos, lo que yo necesitaba. Ay, santo. Por tanto, mis hermanos, tenemos que confiar. A veces me quedo orando y digo, Señor, suple a muchos hermanos para que llegue el alimento de los necesitados. Porque no es para mí, es para aquellos que necesitan, que a veces le tocan la puerta. Hoy no tengo con qué comer, no sé qué voy a hacer. A veces se sienten desesperados y necesitan un aliento. Y la generosidad que Dios ha puesto en algunos hermanos, y sé que en otras personas, sé que tocará porque estamos orando para eso, para que Dios supla a los hermanos, como es el caso de nuestra hermana Lucy May y su esposo y familia, que han sido generosos, y nuestra hermana Cándida Camilo y su hija, que Dios le bendiga. A propósito de estar en nuestro país, en la República Dominicana, pronto le daré un abrazo y una cálida bendición por su generosidad a estos hermanos que se han animado a creerle a Jesucristo, que pueden hacer la obra, estos hermanos hacen la obra del apadrinamiento, tanto en alimentación, esa caja, esos tanques que mandan para hacerle bolsa de comida para los necesitados. ¿Y cuántas personas, mis hermanos, están rogando para que Dios ayude en su necesidad? Y cuando les llega esa comida, ese anzuelo, ellos entienden que es una obra de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Por tanto, esta palabra del Señor extraordinaria, de confianza, la manifestación del poder de Jesús. No limitemos a Dios nunca, mis hermanos.
porque Dios es bueno, Dios es misericordioso, sabe cuáles son tus necesidades, pero tenemos que confiar cuando Dios nos diga, echa el anzuelo de este lado. Y el primer pez que pique, ahí está. Quizá mañana no será un pez, será otra cosa. Vete donde fulano, vete por esta calle, vete ya tal cosa, y Dios hablará. Por tanto, mis hermanos, vamos a orar para que estemos atentos a la obra y la manifestación del Señor, para que te pueda ayudar en tu situación. Paséate, Jesús, derramando tu gracia, derramando tu misericordia. Oramos por quienes escuchan este mensaje o que van camino a su lugar de trabajo. Bendícele, cuídale y protégele. Vía la paz, vía el gozo. Oh Señor, cuida nuestra salida, nuestra entrada a nuestros hogares. Aquellos que van a hacer alguna diligencia de su trabajo, tócanos, Señor Jesús. Oh, duerme tranquilo, tú que estás ansiosa por tu situación financiera, tú que estás ansioso por tus empresas, créele a Dios, confía en Dios, eres bendecido, duerme tranquila. Pero también Dios sana, Dios libera, como el Señor le está obrando. Oh, en tantos hogares, visitándole, rompe esa cadena. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor. Si este mensaje, hermano y hermana, ha llegado a tu corazón, recuerda, ora por mí, ora por mi familia y ora por nuestro ministerio Jesús el Peregrino. No dejes de suscribirte a nuestro canal, conviértete en evangelizador, compartiendo tu mensaje. A Dios la gloria, a Dios la gracia. Crea órgano nuevo, crea tejidos nuevos, célula nueva, en el nombre poderoso de Jesús. Y sigue bendiciendo la vida de todos nuestros hermanos. Un abrazo, tu hermano de siempre, José Luis Mañón.